Hola tarotudos, bienvenidos a CNN in Spanish. Re noticiero, con el fondo, con la ciudad atrás mío, pero bueno, vamos haciendo lo que podemos, ya sea fin de años y con las fiestas encima. Este es el especial de Navidad de Tarotudos. Y en este especial de Navidad vamos a hablar de una temática que creo que es súper interesante con respecto al tarot y las técnicas oraculares, que es los estados de conciencia alterada y la lectura de tarot. Antes que nada, una pequeña aclaración: todo lo que se va a hablar a continuación no supone una apología o propaganda de consumo o abuso de sustancias, cualquier tipo de sustancias, desde drogas, alcohol. Simplemente va a girar como un tema didáctico sobre el funcionamiento de los psicoactivos y en un contexto de lectura de tarot. Primero tenemos que entender de qué hablamos cuando nos referimos a estado de conciencia alterada. Cuando hablamos de la conciencia, entendemos por conciencia, sin irnos a un lugar demasiado New Age o espiritual o pseudomístico, sino como el funcionamiento de nuestra psiquis con el que arraigamos en el mundo material o en la realidad tal como se nos presenta. No vamos a entrar en definiciones de qué es la realidad, si es una construcción social, si es una construcción de nuestro cerebro. Eso quedará para gente que lo investiga académicamente. Cuando hablamos de estado de conciencia alterada, nos referimos a toda modificación en la percepción de esa realidad que nuestra psiquis racional o consciente entiende o se vincula con el mundo. Generalmente hay un uso bastante chamánico o místico cuando referimos a estado de conciencia alterada, pero tenemos que entender que cuando nos embriagamos o nos drogamos, eso es un estado de conciencia alterada, porque nuestra psiquis no está funcionando como lo hace asiduamente. Los estados de conciencias alteradas, si bien es cierto que con distintos aditivos los podemos inducir, también hay determinadas prácticas como la meditación y el yoga, o incluso mismo la respiración, que pueden inducirlo o facilitar ese estado alterado. Con nosotros, cuando leemos el tarot, cuando interpretamos un símbolo, un poco lo que sucede es un desplazamiento de la energía del lado racional del cerebro al lado irracional del cerebro, o de la conciencia al plano inconsciente, que esto mismo también lo hablaba Jung cuando habla del inconsciente personal y colectivo. Digamos, Jung establece, por un lado, el consciente, la razón, que es donde funcionamos en nuestra vida diurna, y por otro lado, el mundo del inconsciente. Del mundo del inconsciente lo divide como inconsciente personal, que es el nuestro, el receptáculo de nuestras experiencias diarias, y por otro lado el inconsciente colectivo, y ese inconsciente colectivo también en distintos matices, ya sea social, familiar, universal, etc. Nosotros, cuando leemos las cartas, un poco lo que hacemos es inducir esa fuga de energía al inconsciente. Ergo, estamos provocando un ligero cambio de conciencia. Están pasando cosas sobrenaturales con las luces. No sé si lo están viendo en cámara. Hay problemas técnicos. En una lectura de tarot, lo que opera es una traslación, una transferencia de energía del plano consciente al inconsciente. Si nosotros entendemos a las figuras de las cartas, a los símbolos, como arquetipos, ya desde el vamos estamos hablando del inconsciente colectivo, ¿no? Digamos, en términos junguianos, los arquetipos son las estructuras fundamentales del inconsciente colectivo. Entonces, cuando leemos el tarot, ya estamos manejándonos dentro del mundo del inconsciente colectivo. Incluso mismo en el hecho de conectar con una figura y trasladar información al consultante, en ese acto que podemos llamar sincrónico o sincronístico, opera también, digamos, una preponderancia del inconsciente colectivo, tanto individual como del lector, como también del consultante, al facilitar, de acuerdo a su predisposición, esa emergencia de la información. Entonces, cuando estamos utilizando un medio oracular, estamos haciendo un uso de la intuición, y la intuición no es más que la emergencia de esas imágenes del inconsciente. Ergo, es un estado de conciencia alterada que se empieza a inducir a través de las imágenes. Dentro de lo que es la lectura oracular, podemos ubicarlos dentro de lo que son dos salas, básicamente. Lo que podríamos llamar un área más
apolínea o dionisíaca, ¿no? Digamos, apolínea referido a Apolo, o digamos dionisíaca de acuerdo a Dionisio, Sobaco. Ambos dioses en la cultura grecorromana eran los patrones del oráculo de Delfos. Hay mucha gente que postula una práctica más ascética o apolínea de lo que es la interpretación de las cartas o de la comunión con los medios oraculares, pero también pensemos en lo que era el funcionamiento de los antiguos oráculos de la antigüedad, incluso mismo en muchas culturas que no son las occidentales, donde el hecho de la visión o la clarividencia o la profecía era inducido de acuerdo a distintas sustancias que alteraban la conciencia. En el caso de las pitonisas de Delfos, al inhalar los vaos de la gruta en la que se encontraba el templo, entraban en un éxtasis profético y eso las inducía a comunicar sus mensajes. También era por eso, porque nunca se entendía nada de lo que estaban diciendo las minas, ¿no? Digamos, siempre hay que entender que el mundo del inconsciente, de las imágenes inconscientes, no siempre son del todo literalmente traducibles al lenguaje de la razón o al lenguaje de la conciencia. Entonces, en este sentido, digamos, si bien hay toda una postura que propugna sobre un uso ascético o apolíneo de lo que es la lectura de cartas y otros medios oraculares, también es cierto de que no es un invento de nuestra sociedad moderna el hecho de leer las cartas borracho o drogado. A ver, y ya a esta altura de partido es como si nunca leyeron las cartas drogados o borrachos. Chicos, les falta síndrome. Entonces, ¿por qué? Creo que es ahí un poco, digamos, donde uno empieza a adentrarse más en los misterios del inconsciente a través de un canalizador específico como es el tarot, en este caso específicamente. Ahora bien, es cierto que no todos tenemos la misma sensibilidad para que nos pegue de determinada forma un viaje psicotrópico. Digamos, hay gente que borracha se pone más alegre, más sensible, triste o agresiva. Lo mismo, digamos, en un contexto de lectura. Hay gente que en un estado de conciencia alterada se puede poner más abierto a las imágenes del inconsciente o se pueden poner, digamos, más... No, el machete se me voló. Digamos, lo mismo cuando leemos las cartas. Hay gente que quizás se abre para estar más permeable a las imágenes del inconsciente y hay gente que por el contrario se dilata tanto, se expande tanto que es como que pierde la forma y los medios para bajar a tierra o conectar con el mundo del inconsciente, ya sea a la hora de comunicar el mensaje, ya sea también para no verse invadido energéticamente por la apertura de las otras personas o del entorno también. Y en este sentido es interesante mencionar de que hoy por hoy, digamos, si bien hay una profanatización, sí, se dice bueno, no importa, una profanatización o una profanedad o algo de eso, o una corrupción, una profanación, gracias al asistente que está atrás de cámara con el diccionario, si bien hay una profanación de lo que son los distintos aditivos que inducen estados de conciencia alterada. Lo cierto es que en estas distintas culturas, como era el oráculo de Delfos, son distintas culturas, digamos, de corte chamánico, aborigen, andina, siempre se da dentro de un contexto ritual. No es su momento especial, es un espacio especial y es una predisposición especial para ello. Distinto es a lo que es el consumo que hacemos habitualmente del alcohol y de drogas, que no tiene un contexto ritual y por ende no tenemos la predisposición psicológica adecuada para ello. Siempre debemos preparar un contexto ritual que nos contenga, porque creo que esa es la base fundamental, la contención para no perdernos dentro del intenso y amplio mar del inconsciente colectivo y para no vernos expuestos también al entorno o incluso mismo a la otra persona a la que le estamos leyendo las cartas. También hay que destacar que los distintos aditivos que alteran la conciencia van a obrar en distintas áreas o en distintos matices. Digamos, no es lo mismo leer las cartas habiéndose tomado 3 cajones de cerveza, y también ahí podemos ver la calidad de la cerveza, porque eso es una Palermo, lo más seguro que te pegue un viaje de mierda. Si es una rica cerveza artesanal patagónica, lo más seguro es que sea otro tipo de viaje, que si lo hacemos fumando marihuana, tomando LSD, un buen LSD, no esas pepas asquerosas que venden por 150 pesos el tranza de la esquina en la otra cuadra. No es lo mismo tampoco quizás tomando éxtasis,
etcétera. Siempre, digamos, cada aditivo va a obrar de forma distinta en nuestra capacidad visionaria. Y eso también, digamos, va a repercutir de acuerdo a nuestra preparación espiritual, emocional y psicológica para esa capacidad visionaria. Entonces, digamos, yo lo que les puedo aconsejar es, obviamente, siempre está bueno que ustedes lo corroboren, lo experimenten dentro de un contexto que los contenga, ya sea con gente que los pueda cuidar, ya sea en un entorno, en un contexto ritual donde ustedes se puedan sentir contenidos, pero particularmente que también sean conscientes de sus propias limitaciones, en cuanto a interpretación, de sus propias limitaciones también con respecto a exponerse energéticamente a las personas que tienen delante, y particularmente el contexto emocional y sensitivo en el que lo van a hacer, porque si están pasando por una etapa o por un día un poco traumado, no tiene ningún sentido que abran la caja de Pandora con cartas de tarot con una persona y que la pasen mal y que además le trasladen todo ese mal momento a la otra persona también. Siempre recuerden que un contexto de lectura es uno como lector u oráculo, el oráculo objetivo, que en este caso son las cartas, y el consultante, es una triada lo que se está generando. Y cada uno de los componentes, tanto el lector como el consultante como las cartas, van a afectar la emergencia de ese mensaje. Entonces, si ustedes están expuestos al influjo energético de la otra persona y eso les va a generar un mal viaje, chicos, no se expongan. Es como, primero presérvense ustedes y a través de esa autopreservación van a preservar también a la otra persona también. Siempre, digamos, lo ideal es que lo hagan en un contexto donde estas herramientas que inducen estados de conciencia alterada, estas herramientas psicotrópicas, les permitan conocerse más profundamente a ustedes y no entrar en un modo consumista, pasatista, que sirva solamente para olvidar sus problemáticas diarias, que hasta algún momento está bueno, pero en otro momento es como vivimos en un mundo material, como decía Madonna, hay que resolver los problemas materiales con acciones materiales, y no simplemente escapando al mundo del inconsciente colectivo o alterando la conciencia. Inducir un estado de conciencia alterada los va a abrir energéticamente, los va a exponer, eso obviamente, digamos, va a repercutir en todo su sistema energético, en los chakras, y por eso tiene que siempre preservarse de acuerdo al contexto en el que lo está haciendo y también a la persona. Si ustedes lo están haciendo en un contexto de fiesta, lo más seguro es que el mensaje sea más errático, ustedes se expongan más y a la vez expongan más a la persona que tienen delante. Si ustedes lo hacen en un contexto ritual que los contenga y contenga a la otra persona, tanto el mensaje como la receptividad, la recepción de ese mensaje va a ser completamente distinto. Cada aditivo va a pegar distinto, básicamente. Siempre está bueno, digamos, el alcohol no solamente es legal, sino está socialmente aceptado. Obviamente esto no es pida libre al alcoholismo, pero siempre, digamos, un primer paso es probar una lectura de cartas con un poco de alcohol. Y esto yo siempre le aconsejo a los alumnos y a la gente con la que hablamos, es como 1 o 2 copitas de vino es ideal para aflojar el inconsciente, no estar tan duro, llamémosle. Ahora, leer las cartas borracho no tiene ningún sentido, chicos, es una realidad. Lo mismo, digamos, si fuman marihuana o si están de pepa. Digamos, obviamente no va a ser lo mismo que fumen un paraguayo berreta meado por todos los paraguayos, que todo bien con el pueblo paraguayo, le pedimos perdón con la guerra del Paraguay donde masacramos a toda su gente, que prueben con distintas plantas de crianza, de autocultivo, e incluso mismo dentro de lo que es plantas de diseño, va a ser distinto que sea una tipología u otra tipología. Ahí está como viene el trabajo, digamos, propio que hagan en cuanto a redescubrimiento y a conocerse a sí mismo en qué aditivos son mejores para su propio proceso de conocimiento. Siempre es como la calidad del producto va a condicionar bastante el viaje, y el viaje que están experimentando va a estar condicionado por su estado anímico, por el contexto también y particularmente por las imágenes simbólicas que evoquen la emergencia de ese mensaje. Consejo: fúmense un rico churro
Practiquen con las cartas, lean las cartas, júntense con amigos, pásenlo bien en un contexto ritual, cuídense, pero no se expongan y particularmente no cedan a la presión de que si los demás lo están haciendo, ustedes lo tienen que hacer. Repito, siempre digamos un contexto ritual, una práctica personal está supeditado al proceso individual, personal y a la preservación de ustedes mismos. Que el vecino lo haga no implica que ustedes lo tengan que hacer, y si lo hacen tiene que ser en la justa medida, de acuerdo a que ustedes lo sientan, para no verse vulnerados y expuestos y pasarla mal. Una lectura de tarot no tiene que ser una compuerta a pasarla mal, ¿sí? Siempre es como fundamental eso. Así que bueno, vamos a despedir aquí con un rico aditivo que es una cerveza. ¿Qué cerveza estamos tomando? Bueno, es una Imperial IPA. No es la mejor cerveza del mundo, pero es rica, al menos no es el pis de gato de Quilmes. Así que salud ahí con el joven Alejandro Durante detrás de cámara, que nos está ayudando en este día domingo. A ustedes salud, chin chin, en estas Navidades, Hanukkah y lo que sea que celebren. Yo no soy cristiano, así que no celebro la Navidad. Ayer fue el solsticio de verano. Feliz solsticio de verano a los paganes que nos están mirando, bueno, solsticio de invierno si están en el hemisferio norte. Y como siempre, suscríbanse, pongan me gusta, activen la puta campanita, porque si no, no se enteran cuando subo un video y lo mismo que nada. Vayan a todas las redes sociales y bueno, compartan el contenido para que más gente pueda tener conocimiento de cómo drogarse y leer las cartas. Así que nos vemos próximamente. Salud. ¿Sabías que a través de Patreon podés colaborar con la realización de estos videos y con la actualización de contenido de mi sitio WordPress? Entrá a patreon.com/tarotcotidiano y entérate de todas las opciones y beneficios por tu colaboración. Entre todos, hagamos crecer al tarot.